ahora sí vamos a entrar en materia. Nosotros estos últimos 3 meses o 2 meses y medio hemos venido tratando el carácter, ¿verdad? El carácter. Hemos hablado de temas como, ayúdenme, gratitud, humildad, fe, generosidad, paciencia, esperanza, integridad. ¿Cuál más? Prudencia, esa me gusta un montón, prudencia. Ahorita fui muy prudente, ¿no? Fui muy prudente, sí. Recién. ¿Qué más? Más o menos esas, ¿no? Cada una ataca una parte de nuestro carácter, porque estas son las cosas cotidianas de la vida, ¿sí? Y obviamente hemos estado aprendiendo y trabajando mucho. Ya casi vamos a terminar, estamos en la recta final ya de este corte, de esta área que estamos trabajando en nuestra vida en este tiempo. Y hoy vamos a hablar por primera vez, de dos a la vez, porque hablar de una por aparte creo que no hubiera sido lo mismo. Y vamos a hablar de dos cosas que tienen que ver con el carácter de los hijos de Dios, que son la empatía y la caridad. Y ahorita nos vamos a dar cuenta por qué las dos las pusimos juntas, a la vez. Porque al igual que la fe, ¿se acuerdan cuando hablamos de fe? Y fe no podíamos decir que era una cosa, eran dos cosas. ¿Quién se acuerda qué era la fe? Dos cosas. Era un sustantivo y una acción. No podíamos decir que era solo que yo creo que Él existe, sino demostrar que yo creo que Él existe por las acciones que hago. Eso, el marco de lo que acabo de decir era la fe en sí. Bueno, la empatía y la caridad son casi algo que funcionan o deberían funcionar juntas. Y ya vamos a ver por qué. Hemos visto, o quizás en medio de lo que hablemos, podemos ver que algunos tienden a ser más empáticos que caritativos. Y otros a veces tienden a ser más caritativos que empáticos. No es que una sea mejor que la otra, pero sin la una queda coja la otra. Es como cuando usted le sirven, no sé, como un ajiaco y no le pasan, bueno, aunque a mí no me gusta, pero no le pasan la crema de leche con alcaparras. Usted se lo puede comer, ¿cierto? Pero la mayoría de gente dice, venga, pero no me sirvió la crema de leche y las alcaparras. A mí no me gusta ni la una ni la otra, yo lo pido solito, pero la mayoría de gente lo pide con todo. La caridad y la empatía es algo similar. Y ahorita vamos a ver, no funcionarían del todo bien una con otra aparte. Y vamos a ver ejemplos muy, muy, muy interesantes de la Biblia. Bien. Si tuviéramos que definir la empatía coloquialmente o de una manera sencilla, les traigo una definición muy corta para resumir el tema. La empatía es una conexión con las emociones y o situaciones ajenas que se llegan a procesar como si fueran propias. ¿Estamos? Eso es ser empático. Es meterse en la situación y vivir como si fuera propio lo que otro está pasando. Si entendiendo esa definición que ya ustedes obviamente la tienen en sus mentes, evalúese si usted es empático. Yo me pongo a evaluarme y no le quiero decir mi respuesta. Pero la empatía es básicamente ponerse, como decía el programa, de estar en los zapatos del otro. Calzarse los zapatos del otro. Eso no es tan común como parece. En mi rol, creo que necesito vivir la empatía. Pero la empatía puede jugarnos unas malas pasadas increíbles. Porque al igual que todos los demás formas de carácter y de servicio, hay que saberlo administrar. Hay gente tan empática que termina cargando o llevando cargas que Dios no le ha puesto en sus lomos. ¿Entienden lo que quiero o hacia dónde voy? La empatía es algo bueno siempre y cuando se sepa administrar. Hay gente que no duerme porque es tan empático que no puede ni dormir por los problemas de los demás.
Los que trabajamos en temas de consejerías, escuchar problemas de otros, saber las situaciones de otros, o nos llega información más de lo normal o del promedio de mucha gente, que generalmente la mayoría de gente que nos busca no es porque las cosas estén andando muy bien, es porque no están andando muy bien. Es como los doctores, a los doctores los buscan es más ¿por qué? Pues porque uno está enfermo. Bueno, cuando a los que hacemos este tipo de roles en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Señor, en la iglesia en general, tendemos a recibir información de más, y no solo los que tenemos estos roles, hay gente que es muy buena, es empática y genera confianza en sus trabajos, en todo lado, y ustedes u otras personas sienten la tranquilidad y la confianza de cortarle sus problemas. ¿Le ha pasado? ¿Es usted alguien portador de ese tipo de situaciones que le cuentan cosas, que sienten confianza para contarle? Bueno, cuando nosotros somos empáticos en ese sentido, tenemos que tener un cuidado grande, porque nosotros debemos ser empáticos y caritativos, ya les voy a explicar, pero si no lo sabemos hacer, nos vamos a destruir a nosotros mismos. Nos podemos llegar a enfermar nosotros. Nos podemos llegar a sumir en una depresión por escuchar o sentir lo que otro está sintiendo. ¿Alguno le ha pasado eso alguna vez? Que usted supo algo y entró en un momento tan complejo que no puede llevar su vida como la estaba llevando porque sabe lo que le está pasando a otro. ¿Le ha pasado alguna vez? Al que no le ha pasado es porque no es empático. Ahí está, ¿cierto? Y no pasa nada porque es parte del carácter, es parte del sazón que algunos tienen en ese sentido. Y entonces, los que tenemos esa empatía con los demás, debemos obviamente alegrarnos con los que se alegran, llorar con los que lloran, y ya vamos a verlo en la Escritura, pero la Escritura nunca dice que debemos llevar la carga de otro. ¿Quién es el que lleva la carga de otro? Exacto. La única manera de nosotros poder ser empáticos sin destruir nuestra vida es ayudando a llevar esas cargas al que puede llevar las cargas. Por eso Pedro decía, depositen toda ansiedad. ¿En quién? En Él. ¿A través de cómo? Pues hay que hablarle. Y cuando yo estoy medio cargado por situaciones que estoy escuchando, lo único que tengo que hacer, o la única forma de no seguir es yendo, hablando con Dios y decirle, mira, está pasando esto. Ahí te dejo ese chicharrón. Yo sigo orando, pero es tu carga. Yo no puedo. Miren lo que dice, por ejemplo, Romanos 12:15. Abra conmigo la Biblia, espero que la haya traído. Romanos capítulo 12, versículo 15. Estamos primero hablando de empatía, ¿listo? Romanos 12:15. He conocido mucha gente que me escribe y me dice, estoy muy cargado por las cargas que me están contando, ¿qué hago? Y él me está trayendo las cargas de él, más las que le están contando. Entonces casi que le digo, pues lo mismo que hago yo. Sí, hay que intentamos, vamos a ver, nos metemos en su dolor, en su alegría, pero tenemos que ir a depositárselas al que puede llevarlas. O si no, te vas a enloquecer, le digo. Y después me enloqueces a mí si yo no lo hago. Y empieza una cadena. Vamos a Romanos 12:15, permítanme un segundo, y yo también lo abro. Romanos 12:15 dice lo siguiente, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Qué quiere decir eso? Sean empáticos con los demás. Los hijos de Dios deberíamos ser empáticos, no hipócritas, porque uno puede hacer que está contento con lo que está pasándole al otro y por adentro, por ahí más envidioso, porque, este logró o esta logró casarse y yo sigo sin casarme. Y por dentro, eso no es empatía, eso es hipocresía. ¿Sí? Es un ejemplo. O este logró el ascenso y yo sigo llorando porque necesito más dinero, de pronto
un poco mejor paga y mi amigo fue el que recibió el ascenso, y voy y estoy en la cena de promoción y lo aplaudo y por dentro, no es empatía, no estoy alegre por lo que le está pasando realmente al otro. Estoy dejándome llevar por la envidia. Así que la empatía es algo real. Es que de verdad, si yo escucho que están en un problema o en una situación de angustia, de verdad yo siento esa angustia. Digo, ay Dios mío, y voy y empiezo a meterme con Dios porque de verdad siento la angustia de ellos. ¿Saben que hay personas que dicen, es que la verdad cuando yo oro, no tengo mucho que orar? ¿Saben por qué no tienen mucho que orar? Porque no están siendo empáticos. Porque si se acordaran de lo que saben que está pasando a su alrededor, con la gente en la oficina, el de trabajo, en la casa, el familiar, tendrían temas de sobra para orar. ¿O no? De sobra. Es más, no solo por los que amamos, por los que nos están haciendo la vida imposible, nos hacen daño o nos persiguen. También, ¿tiene usted gente de pronto que no le cae muy bien, que le hace la vida imposible en ciertas áreas? ¿Podrías orar por ellos? Claro. Pero no tenemos empatía. Por eso es que nos quedan tan cortos las situaciones por las cuales luchar. Siempre estamos pendientes de lo que nos pasa a nosotros. Primero yo, segundo yo y máximo mis hijos, ¿no? Y eso es triste. Una vez tuve una conversación con una persona que me decía, pero ¿cómo es posible que a usted, a razón de qué, gente por allá X le ayuda? Para esa persona era inconcebible que alguien externo, que no fuera de sangre o familiar, me estuviera ayudando a mí a mi casa. Porque es inconcebible. Y era por una razón sencilla, porque había gente empática con la situación de nosotros en X o Y área. Y nos ayudan así no sean de sangre familiares. Y les parecía inconcebible. Yo lo único que les respondí es que hay gente que ayuda a otros sin necesidad de estar buscando o porque sea de sangre o porque vaya a retornarle algo de mí. Son empáticos. Sienten lo que yo estoy sintiendo, o mi casa en este caso. Así que Romanos 12:15 nos dice, alégrense con los que están alegres, pero también lloren con los que lloran. Eso se llama empatía, sentir, tener una conexión con las situaciones ajenas de una manera sincera, que las siento como si fueran propias. ¿Recuerdan? Nosotros tenemos a nuestro Señor, a Jesús, a nuestro Mesías. ¿Sería Él empático? No. ¿Él es empático? Miren lo que dicen las Escrituras acerca de Él con respecto a este tema. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Mire esto tan interesante. Hebreos 4:14. Búsquelo ahí, por favor. Dios... ¿Cómo podríamos tener un Dios si no fuera empático? A Él se hizo o demostró la empatía en nosotros y por nosotros a través de lo que dice esta porción bíblica. Hebreos 4, desde el 14, escuche muy bien. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Y escuche esto, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es decir, Él ha sentido todo lo que nosotros los seres humanos podemos llegar a sentir. Así que puede ser que empático con nosotros. A veces nosotros nos imaginamos un Dios que no ha pasado por lo que estamos pasando hoy. No, es que Dios nunca le fueron infiel. ¿Se acuerda que sí? Ya estudiamos cómo en la historia de su pueblo le fue infiel y Él
pasó tiempos tan angustiantes que él mismo lo relata. No, es que Dios nunca ha pasado por un divorcio. ¿Acaso Dios no pasó por un divorcio? Al darle carta de divorcio a parte de su pueblo, ¿se acuerdan que lo hemos estudiado? No, es que Dios nunca pasó por el luto. ¿What? No, él pasó por el luto. No solo el padre viendo morir a su hijo, Jesús viendo morir a su mejor amigo. ¿Cuál era uno de sus mejores amigos? Lázaro, ¿no? También. Porque no era discípulo, era amigo. Lázaro nunca lo invitó a seguirlo, ¿no? Qué extraño. Pero era su amigo, era donde iba y se sentaba a comer. De tú a tú. Pero Juan el Bautista lo vio morir y de una manera tan horrible sintió el dolor del luto. Sintió sufrimiento, sintió horribles cosas en el cuerpo. Cuando estamos que nos duele el cuerpo cosas, yo creo que sí, no son ni parecidas. Pero también tuvo que pasar por momentos de gozo, de alegría, así como cuando estamos contentos. O sea, Él conoce nuestra realidad humana y por eso se puede compadecer de nosotros. Es decir, entre más experiencias tenemos, en teoría, más empáticos deberíamos volvernos. Por eso es que a Dios le toca permitirnos pasar ciertas situaciones para que nos volvamos, ¿qué? Empáticos. Yo nunca me hubiera sentido con tanta empatía con un mesero hasta que no fui, ¿qué? De verdad que después de que fui mesero dije, uy, me les quito el sombrero. Yo pensé que esto era hace una bobadita y ya. Dios mío, después de que fui mesero me di cuenta lo duro y difícil y entonces me volví empático con ellos. Lo difícil que era luchar contra los jefes detrás tuyo. Lo difícil que era llevar aguas así. Eso parece fácil, ¿no? A mí me tocaba así. Porque yo no fui capaz de llevar una cosa así. Me temblaba todo, me tocaba así ¿Usted no ha visto meseros llevando así? Casi no. Bueno, yo era uno de ellos. Así. No fui capaz. Me volví muy empático con la manera como yo los trato, siendo yo el cliente, porque cuando yo fui me di cuenta cómo es de difícil cómo son de difíciles algunos clientes. Entonces yo dije, en mi vida voy a hacer que estos muchachos sientan lo que me hicieron pasar algunos clientes, porque me volví, ¿qué? Empático. Porque la empatía nos permite poder reaccionar ante algunas formas y errores que cometemos por no sentir lo que el otro ha sentido. Cuando tú has pasado por X o Y situación, te has vuelto no más empático con otros que pasan esa situación. Si no, es que no tienes sentimientos, o sea, estás frío con todo. Pero si sí es porque Dios ha necesitado y ha querido que tú lo aprendas, para que que uno tenga una conexión especial con los que también lo atraviesan. Hay mucha gente que hace fundaciones y cosas a causa de que le ocurren cosas, ¿no? Y se vuelven empáticos con los que también lo están atravesando. Yo me volví muy empático con los que han tenido que luchar contra pecados sexuales y todo eso, porque un día los viví y me sentí en una cárcel. Y dije, qué cosa tan horrible. Pero también les puedo decir qué cosa tan maravillosa cuando Él lo rescata a uno y lo saca. Y uno no vuelve atrás. O sea, se puede. Pero si yo no lo hubiera pasado, si no hubiera atravesado. Pero hay personas que viven tan ensimismadas en ellos y no salen al mundo, son los menos empáticos. Los que solo viven y piensan en ellos. Es cuando Dios a veces permite un zarandeíto de vez en cuando, ¿no? Hay que salir al mundo. No hay que hacernos del mundo, pero hay que ir al mundo, ¿verdad? Hay que trabajar, hay que moverse. Así que uno se vuelve empático. Una vez le pegué por detrás a un carro, iba así y me descuidé y ¡pic! Y yo me puse tan nervioso, yo sudaba, todo. Y se bajó el señor, miró hacia el carro, me dijo, yo tendría 16 años, joven. 17, y miró el carro y dije, no, me voy a meter en un problema, y se bajó y tenía uniforme como de la policía. Yo dije, no,
O sea, era un carro particular, pero se bajó un uniformado. Yo dije, no, Dios mío. Pero fue un toquecito, como un besito de por detrás. Así íbamos lento. Y se bajó el hombre, me miró, yo creo que me vio la cara de asustado, todo el tema, y me dijo, no pasó nada, váyase tranquilo. Y yo, pero esa situación a mí me volvió empática. Y un día me estrellé una chica atrás, ¡pah! Pero esa sí no fue un besito, ¿sí? Aunque tampoco lo volvió nada, pero sí lo volvió. Y la chica, yo sí le vi la cara, esa pobre no me podía ni hablar y así le movían y yo me acordé. Entonces yo sentí empatía por ella. Y cuando me bajé, miré y le dije, yo estaba hasta con John, les puede contar eso. Y yo, no, y ella me decía, ella no podía ni hablar y yo le dije, ven, pero... Y entonces yo le dije como, dame tu celular y después charlamos. Y no podía ni escribirlo de los nervios. Entonces yo le cogí el celular, venga, tranquila, Tinti, no se preocupe. Y yo le dije, váyase tranquila, después hablamos, porque seguramente si hay que arreglar, ese no fue un besito, ese fue un cachetadón. Pues yo le dije, tranquila, ve. Y me dijo, no, es que no tengo papeles y si llega, no, tranquila, vaya. Y le dije, confío en ti, en que me vas a llamar y vamos a mirar cómo solucionamos. Pues. Y John me dijo, ¿de verdad la va a dejar ir? Y yo le dije, pues sí, ¿y qué tal que no lo llame? Y yo le dije, no, pues si no me llama, perdí, pero yo confío en ella. Y la vi nerviosa y yo dije, así estuve yo un día, ¿no? Dejémosla. Vamos a ver qué pasa. Y en la noche me llamó, señor Iván, que después me escribió, no, y yo le dije, bueno, pues sí, yo averigüé y más o menos vale eso, ¿quieres que tú lo arregles? ¿Quieres que yo te lo lleve? ¿Quieres mandarme el dinero y yo lo hago? Me dijo, no, así como usted confía en mí, yo voy a confiar en usted, ahí le mando el dinero, va a arreglarlo y ya, y nunca más, ¿entienden? Y me mandó el dinero. Pero me arriesgué a que nunca me llamara, que nada. Pero yo quise ser empático. Y yo dije, bueno, aquí puedo perder, pero no importa, yo quiero tratarla porque un día estuve en sus zapatos. Entonces, el Señor dice, mire, nuestro Mesías ha atravesado todo, por eso Él puede tener empatía con nosotros. Él sabe las luchas que tenemos y Él sabe que podemos salir, pero Él sabe la paciencia que tiene que tenernos, pero Él también sabe que un día lo vamos a hacer si podemos, si nos metemos en el cuento. Así que siempre hay esperanza. Nuestro Señor es un Dios empático. No tonto, ¿no? De que va a permitirnos hacer lo que queramos todo el tiempo. No, pero empático. Sabe lo que estamos atravesando. No hay un dolor que Él no sepa ni una alegría que no entienda. Siempre, siempre. Pensemos en Mateo 9:36. Vaya conmigo a ese pedazo. Mateo 9:36. La empatía fue el motor que conllevó al Señor Yeshua, Jesús, a hacer a que su ministerio se llevara hacia adelante. Miren esto, Mateo 9:36. ¿Estamos listos? Esto es un famoso versículo que dice, al ver las multitudes, está hablando de nuestro Señor que las vio, Jesús las vio, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Es decir, que la compasión tiene que ver con la empatía. Él se compadece de alguien porque es empático con lo que les está pasando. Quien no es empático no es compasivo. ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¿Sí? Ok. La compasión es el fruto de la empatía. Es sentir lo que necesitan los demás como algo que, wow, carecen de... El Señor los miraba y decía, carecen de algo. Necesitan algo urgente. ¿Qué necesitaban las multitudes? Un pastor. Un pastor. Obviamente Él era el gran pastor. Lo necesitaban a Él. ¿Sí? Quizás uno hubiera dicho, no, mire, tome rápido un montón de comida, tome rápido un montón de vestido, ¿qué milagrito necesita? Sí, eso va detrás de lo que ya vamos a hablar de la caridad, porque eso es el resultado. Pero como arranca todo no es dando cosas, es que
sintiendo lo que el otro necesita. Una vez, y les he contado esta anécdota, que hay una amiga que nos queremos mucho, y ella me dice: Iván, nunca olvidaré que cuando yo llegué por primera vez al trabajo, fuiste tú el que me recibiste, te sentaste conmigo y me enseñaste como una dummy. ¿Por qué creen que yo hice eso con ella? Porque cuando yo llegué por primera vez a un trabajo me sentí tan perdido que yo lo único que necesitaba era alguien que parara de hacer sus labores y me diera un rato de su tiempo para yo por lo menos entender un poquito más, porque uno llega a un trabajo y no todas las empresas son tan organizadas para hacerte un proceso, ¿cómo se dice eso? Una capacitación como tan decente. La mayoría te dan un instructivo, le hace eso y arranque. ¿No es angustiante? Es muy angustiante. Porque usted, aunque lee, primero le ganan los nervios, seguro lo están presionando, y tercero, usted es el nuevo. Y mientras usted trata de entender lo que dice así, ni siquiera entiende cómo funcionan las claves del computador, le dan 50.000 millones de passwords para entrar a 50.000 millones de plataformas, y usted tiene que entender eso, pero a la vez esto. ¿Cuánto no daríamos porque apareciera un personaje y que lo que yo me demoro entendiéndolo durante 2-3 días me lo explique en 1 hora y ya quedo yo adelantado? Y yo amé cuando alguien me ayudó. Entonces, cuando yo veía a un nuevo que llegaba al equipo, adivinen qué hacía. Venga, hoy vamos a almorzar en 10 minutos y venga, siéntese conmigo, le voy a mostrar el detrás de cámara esto para que no se estrese. Y esta chica, desde ahí tenemos una relación, pero ella siempre lo dice: amé que tú te sentaste en los almuerzos sin por qué tener que hacerlo, a explicarme. Y ahí arranqué. Hoy en día por allá tiene unos puestos tops y yo aquí, juiciosito aquí. Pero ella dice: amé eso. Y era su primer trabajo y yo ya llevaba menos año y medio y ya me sabía las mañas de allá adentro, pues venga, le ayudo. Pero cuando uno no es empático, uno está pensando solo en uno, ¿no? Y el nuevo que mira a ver, es más, a mí me tocó así de duro, pues y no es así, ¿no? Pues que lo pase él también. Pero ¿por qué no le hacemos un poco? Eso no es ser empático, ¿verdad? Eso no es sentir la angustia. No, pues que la sientan, yo ya la sentí. Y sí, es verdad que hay veces hay que enfrentar ciertas angustias y Dios nos permite enfrentar ciertas angustias, pero hay veces también nos dice: mira, tú le puedes alivianar un poquito el dolor. Así que no debemos ser tan así, tan amargos, porque eso no es ser empático. Juan 11:35, con esto voy cerrando empatía y voy a hacer la conexión con caridad. Juan 11:35, miren esta parte. Juan 11:35. ¿Se acuerdan de Lázaro, no? Hay muchas teorías porque no es tan explícita la Biblia en decir por qué nuestro Señor lloró. ¿Quiénes han llorado acá? ¿Quién llora más, las mujeres o los hombres? Dicen que las mujeres, sí, puede ser, pero no crean, los hombres también lloran, dicen por ahí, hay un podcast que dice también eso. Y yo he chillado, pero yo no chillo en público. Bueno, ellos casi que me hacen, ay, me salían lágrimas en ese matrimonio que lo ponían a uno ahí. Pero es muy difícil que me vean llorar en público, pero yo sí he llorado a solas con Dios cualquier cantidad de veces. Pero más allá de por qué lloramos o no lloramos, Juan 11:35 es la historia, no la vamos a leer en este momento, de uno de los grandes amigos de nuestro Señor, el famoso Lázaro. Lázaro literalmente no fue un discípulo llamado a caminar en la obra y estas cosas, no, era donde cuando el Señor quería descansar de la obra que tenía que hacer, adivine dónde iba, a comer a donde Lázaro y sus hermanos. ¿Tiene usted esa persona donde usted puede refugiarse un poquito? Qué lindo es tenerla, o el tenerlos. No es tan común, ¿no? Pero el Señor también tuvo amigos, no solo
discípulos que también obviamente al final les dijo, ustedes son mis amigos, también dijo a sus discípulos, porque yo les he revelado lo que ha dicho el Padre, no les he guardado secretos, porque el siervo no conoce la voluntad de su Señor, pero ustedes ya la conocen, así que son mis hijos. Pero más allá de eso, en la cotidianidad al principio de su ministerio, Lázaro era un amigo. Y en medio de eso, Lázaro, recuerdan que muere, le da una enfermedad, mueren, recuerdan que él van y le dicen, oiga, por favor, vaya y lo sana que Lázaro está gravemente enfermo, tu amigo está gravemente enfermo. Y él dice, no, todavía voy más tarde. Y se hizo el loco y pasaron un par de días más. Y ahí sí después fue, y cuando fue, pues todo el mundo estaba acongojado, llorando obviamente, porque Lázaro había muerto ya hace varios días. Y ustedes saben que la historia dice que el cuerpo incluso olía mal. Un muerto, imagínense, ya de varios días olía mal. Aún así esperaron, ya lo habían, entre comillas, enterrado. No es enterrado porque no era debajo tierra, sino en esa época lo que hacían era guardarlo envuelto en unos linos allí, y lo metían en un lugar con una roca, así como para taparlo ahí. Y eso era lo que ya habían hecho con Lázaro. Así que cuando llega el Señor, pues obviamente hay un reproche de la mayoría de los que estaban, y si hubieras llegado antes, Lázaro no habría muerto, y ustedes ya conocen la historia. Pero hay un punto donde dice Juan 11:35, o bueno, desde el 32, vamos a leerlo. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Todos estamos de acuerdo con que el Señor sabía que iba a resucitar. Pero entonces lo que podemos discernir es que probablemente el sentimiento que él tuvo en ese momento fue una señal de su ¿qué? Empatía con el dolor de ellos. Él demostró empatía porque él sabía que le iba a resucitar, pero aún así sintió lo que ellos estaban sintiendo y se turbó, dice su corazón, profundamente. Versículo 34, ¿dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús dice en la Biblia en el versículo 35, ¿qué ocurrió? Jesús lloró. Así que más allá de que por qué lloró, algunos podemos llegar a pensar que no, lloró porque lo increparon, puede ser, y no confiaron en lo que él iba a hacer, pero podríamos también tener la sensación de que pudo haber llorado por empatía con el dolor ajeno, porque él sintió lo que estaban sintiendo los demás, más allá que no era su dolor, era el de ellos, porque no era su dolor, porque él sabía que iban a resucitarlo en unos minutos. Así que la empatía, este es un reflejo de la empatía. Yo siento, tengo una conexión con lo que tú estás sintiendo. Y bueno, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, porque lo vieron llorando. Y luego pasó lo que pasó. Ya usted sabe, no vamos a hablar del tema, pero él lo resucitó. Y podemos tener la seguridad de que esa resurrección es la misma que va a ocurrir en el futuro cuando Él venga y regrese por todos nosotros. Esa es la empatía, la conexión. Pero ¿por qué entonces hablamos que la caridad no puede ir o no debería ir desligada de la empatía? Aquí empezamos un poquito con la caridad. Si tuviéramos que definir caridad, ya vamos a hablar es de una acción. La caridad no solo es que yo me conecto con lo que tú estás pasando. La caridad, ¿qué hace? Es la acción traducida en una ayuda efectiva. La empatía se centra en la solución. Así que la caridad, se centra en la solución. La caridad no es algo que tú sientes, es algo que tú haces. Nadie puede decir yo soy caritativo si yo no actúo para alivianar el dolor, la necesidad o la carga de otro.
¿Podría haber gente empática pero no caritativa? ¿Cierto que sí? Parece, pero hay, y podemos ser nosotros. Sentimos, pero no ayudamos. En el Transmilenio, uy, qué embarrada esa viejita y parada, pero yo no me paro. Ay, qué embarrada, y mírela como, y si fuera mi mamita, y pobrecita, no, por eso yo no mando al Transmilenio a mi mamá. Y nos sentimos con ese dolor y no hacemos nada. Eso es alguien, parece empático, ¿cierto? Como medio empático, pero no se traduce en algo. ¿Cómo aliviano yo eso? ¿Sí? Buena, ese ejemplo está bueno. ¿Cierto que sí? Así que la caridad no es algo que se siente, es algo que se hace. Pregunta, ¿habrá gente caritativa sin empatía? Yo conozco muchos también. No lo sienten, pero venga, yo le soluciono. No tengo ni idea qué estás sintiendo, pero no me gusta verte así. Toma. Que también no es la idea del todo. O sea, está bien, bueno, gracias a Dios por la gente caritativa y que tiene caridad, pero eso es como servirle el ajiaco sin las alcaparras y sin la crema de leche. Porque es aún mejor que tú lo sientas, porque nace de lo más profundo de ti. Hay gente que tiene abundantes cosas para solucionarle el problema de algunas cosas a otro rápido, entonces no hay empatía, pero hay caridad, hay pronta respuesta, se terminó. ¿Entienden? Así que, por ejemplo, Romanos 12:20. Romanos 12:20, que volviendo a Romanos, hace un rato estuvimos ahí, 12:20 dice lo siguiente. Aquí nos enseñan, el mismo Romanos antecito nos decían, lloren con los que lloran, alégrense con los que se alegran. O sea, nos están hablando de empatía. Pero ahora miren lo que dice, antes bien, versículo 20 del capítulo 12. Esto es caridad. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Obviamente esta parte es para vencer el mal con el bien, pero nos están diciendo, mira, sé caritativo, es un arma. Primero para desbandar, por decirlo de alguna manera, a nuestros enemigos, porque ¿qué enemigo le paga con caridad a otro? Pero más allá que ese no es el tema de hoy, es si ves a alguien con hambre, hermano, sí, yo también, qué barra, yo también he tenido hambre, yo también me he acostado así, duro. No, pero no te quedes ahí, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber. Hay que ayudar. Pero al igual que la caridad, que la empatía, debemos aprender a administrar el ser caritativos. Porque hay gente que como ve gente caritativa, adivinen qué hacen, se aprovechan de su corazón y de lo que pueden generar el que lo vean en necesidad. Es decir, nosotros tenemos que administrar tanto lo uno, el sentimiento, para no estresarnos, para no enfermarnos y para no llevarnos a un límite que no se nos ha llamado a llevar, pero también tenemos que administrar el cómo ayudamos a otro. Porque si no, vamos a pasar de la caridad a... Esto tiene un nombre y se me fue. Cuando nosotros ya no hacemos que las demás personas también reaccionen en medio de sus necesidades y busquen su responsabilidad y no que todos se lo den, eso tiene un nombre. Estamos alcahueteando. Buena, póngale 10. Sí, está muy bien. Lo veo bien Andresito ahí con su esposa, muy bien el trabajo. A veces alcahueteamos la inconstancia, la pereza y los que me entienden, en la conchudez. Es que en otros países eso es medio feo lo que acabo de decir, pero aquí no, ¿cierto? Entonces, alcahueteamos esa situación
y nos desbordamos en caridad cuando y con quien a veces no debemos. ¿Entienden lo que estoy? Ahora esa es la excusa ahora para no voy a ayudar a nadie. No, pero hay gente con corazones que ya los podemos discernir que realmente no es una necesidad. Es más, realmente podría salir un poco de la situación en que estás, pero no quieres hacerlo. Ya te he ayudado, pero me he dado cuenta que no respondes, no intentas. Y ahí sí no podemos. Y eso es nosotros podemos ser manipulables. Digamos, las iglesias, todo el mundo se acerca a las iglesias porque dicen, no, ahí dan cosas gratis, ¿cierto? Y nos ayudan gratis, y hay ropa gratis. Y entonces, y como que van es para eso, con la expectativa de eso, y no con nosotros tenemos que tener cuidado, y no solo como iglesia, como personas, como familia, en la caridad. Sin embargo, hay un ejemplo clarísimo de caridad. Por ejemplo, Lucas 10:33. No la vamos a leer toda, pero para que nos acordemos. Lucas 10:33, ¿se acuerdan la historia del samaritano? ¿Sí? Que el buen samaritano. Entonces, es la historia que usted conoce donde ¿se acuerdan que había un problema muy profundo entre los judíos y los samaritanos? Usted ya sabe eso. Y era como ver a los de Nacional y los de Medellín dentro de un partido, o a los de Santa Fe y los de Millonarios. Bueno, ya no se siente tanto eso acá en Bogotá, pero se siente igual. Y esa división entre dos polos que no se pueden juntar. Más o menos eso era lo que pasaba entre judíos y samaritanos. Y la cosa era tan tensionante que para el Señor decirle a los judíos, miren, yo vengo a ir mucho más que solo por los judíos, vengo por muchos más, y tu prójimo no es solamente el judío, también va a ser el de la otra barra. Esos también, de ahí van a salir tu prójimo también, así que entiende que de todas las naciones van a venir a mí, van a conformar mi pueblo, así que les dio una parábola y les dijo que un samaritano, ¿qué le había pasado? Lo robaron, lo desnudaron, a un judío, sí, gracias. Al judío el samaritano fue el que ayudó. Entonces el judío fue al que lo robaron, lo volvieron nada, le quitaron la ropa, medio muerto en la calle o en medio del camino. Y el Señor les dijo, mire, siendo judío, pasó un sacerdote, la alta casta judía, lo miró y siguió. Después pasó ¿quién? Un levita, de los que ayudaban a los sacerdocios, y los dos, sacerdotes y levitas, eran el ejemplo, entre comillas, de todo el pueblo. Y pasó el levita, ¿y qué hizo? Pasó. Pero iba pasando un samaritano y ahí venía el rollo porque era del otro bando, por decirlo de alguna manera, y fue ese el que paró. No sabemos qué tanta empatía tuvo, pero lo que sí sabemos es que tenía y era un hombre lleno de caridad. Solucionó rápido. ¿Qué hizo? Buscó otra persona, vea, le pago, venga, lo llevo, venga, le pongo, necesita cuánto, tanto, ayúdeme para que él se recupere, ahí le dejo. Y le salvó la vida a ese judío. Entonces era un hombre que demostró caridad. Actuó, buscó soluciones. Ya, no sabemos qué tan empático era, no sabemos si lo sintió tan profundo, pero el hombre solucionó. Si tú tuvieras que escoger entre si no pudiéramos tener las dos en alguien, o en tu vida, o en alguna situación, no pudiéramos tener las dos, no pudiéramos tener a la vez empatía y caridad, suponiendo, ¿cuál sería mejor? La caridad. Yo prefiero la caridad porque por lo menos traemos una solución, al menos. Porque la empatía es hermosa, pero sin solución es como la fe sin obras. ¿Se acuerdan la fe sin obras que dijo? Es muerta. Ahora no estoy diciendo que no sea mala la empatía, pero estoy diciendo por un ejemplo loco, si tuvieras que elegir entre las dos, hay que buscar entonces, pero no hay que buscar las dos. No se vaya a ir que con una es la mejor que la otra, ¿no?
Estamos hablando de algo que va así, en la mano. La caridad entrega algo que el otro necesita. Es así, es resolver. Busca aliviar la necesidad del otro, aún sin empatía. Lo hace porque es correcto, punto. No es que esto es lo correcto, hay que ayudar, hay que hacer, hay que alivianar esta carga. Lo mejor es las dos, lo mejor. Pero hay personas, y podemos ser nosotros mismos, que somos una más que la otra. Si tú eres las dos, mantente, porque vas muy bien. Eso es, llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, pero dar pan al que está hambriento y refugio al que está mal y bebida al que tiene sed. Más allá de cuál necesidad. Y no todo el mundo, no todas las necesidades son físicas de la gente. Hay necesidades espirituales, de compañía, hay gente sola, que si tú le das un rato de tu compañía, está siendo ¿qué? Caritativo. Que si hay gente que necesita simplemente ser escuchada, pero no le sacamos tiempo a nadie, porque estamos en el afán de la vida que sacarle un tiempo a alguien, no, pues que lo saque el pastor. No, pero todos podríamos sacarlo, ¿no? Un rato. Que si llega alguien, como les contaba hace un rato, el trabajo nuevo, ¿por qué no le hacemos un poquito más fácil? Sí, de pronto tenemos que trabajar un poquito más, pero se lo estamos regalando a otro. No, es que mis funciones van hasta aquí. Eso tiene su doble, ¿no? Sus dos caras. Hay una historia, y en esta sí vamos a leerla para terminar, pero esta sí la vamos a masticar más. Hay una historia que demuestra un hombre que tenía las dos. Obviamente nuestro Señor tenía las dos, pero hay una historia que lo demuestra clarito, las dos. Un hombre con empatía y caridad. ¿Adivinen quién es? Vamos a ver. Vaya conmigo a un libro muy hermoso que se llama el libro de Nehemías. Ábralo. Búsquese el libro de Nehemías, por favor. Y le voy a mostrar cómo este hombre es tan clara las dos cosas. Es increíble. Nehemías, poniéndolos en contexto en esa época, denme un segundo acá, abro esto, que no puedo hacer dos cosas a la vez. O hablo o busco en la Biblia, ¿cierto? Muy bien. Nehemías capítulo 1. Para hablar rápido un poquito, el pueblo, Jerusalén en ese momento, Nehemías tenía un cargo muy alto, dentro de un reinado de un ¿cómo le diríamos? El rey también de Persia, Artajerjes. Él era el copero. Para ser copero tocaba ser una persona clave, muy cercana, de confianza. Y Nehemías tenía ese rol dentro de ese imperio. Pero resulta que él se enteró que su pueblo y su gente estaba pasándola muy mal, porque Jerusalén no tenía murallas. Es decir, no estaban protegidos. Generalmente las ciudades de esa época, ¿qué les tocaba poner? Murallas. Porque si no estaban a la merced de que los robaran, de que los atacaran, de que los hirieran, de que vinieran en cualquier momento. Era vivir como sin casa, sin techo, sin paredes. Era triste. Y mire lo que dice, Nehemías capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Junaní, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, ¿sí? Es que me pregunto. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas, consumidas por el fuego.
Al escuchar, mire lo que pasó. Esta reacción es de un hombre empático. Acuérdense que él estaba en un lugar, 10 puntos, su comidita, su buen trato, su buena posición. ¿Cuántos de nosotros hoy no tenemos de pronto una buena posición, un buen lugar donde tú dices, lo tengo todo? Ese era Nehemías. En ese momento lo tenía todo. Y apenas escuchó esto, miren, al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Ese es el sentimiento de alguien que empático. Él sintió el dolor de su gente inmediatamente. ¿Tenía que sentirlo? ¿Tenía que hacerlo? Díganme. ¿Era una obligación para él? ¿Iba a cambiar algo en su vida porque lo hiciera? No, lo tenía todo. ¿Para qué? Pero aún así lo hizo. Y oró a Dios. Y le dije, dice él, Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo Israel. ¡Wow! Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Empezó a buscar al Señor y se metió dentro de los culpables. Casi que le está diciendo, Señor, esto que está pasando es culpa de todos y me incluyo, y a mí, a mi familia. Se está humillando delante de Dios. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde decido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Hasta ahí ha demostrado una gran y total empatía. Muchos podemos llegar hasta ese punto, pero miren lo que pasó, capítulo 2. Nehemías ahora va a demostrar caridad. No se quedó solo en ¡ay, qué dolor! Miren lo que pasó. Un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ay, lo vio triste, ¿no? De verdad estaba afligido. Y el rey le preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Claro, una persona empática lo empieza a sentir. Yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, replicó el rey. ¿Cómo sería la confianza que le tenía el rey y el buen trabajador que era Nehemías, que su gran jefe le decía, ¿qué quieres que haga? Y acá empezó a actuar con la sabiduría que Dios le daba a Nehemías, no solo para llorar y hacer duelo, sino para ver cómo iba a ayudar. Miren, replicó el rey, ¿qué quieres que haga? Encomendándome al Dios del cielo, le respondí, casi que yo sé que esto no va a ser fácil y lo que le voy a pedir al rey en su mente habrá pedido, pero yo me voy a arriesgar. Necesito hacer algo por mi pueblo. Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. ¿Se imaginan esa escena, el rey, la reina y Nehemías ahí pidiéndole ese favor? En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme.
¡Wow! Tuvo el favor del rey, lo mandó a vacaciones no remuneradas, pero no mentira, va a ser remunerada, ya se van a dar cuenta. Entonces, consiguió algo increíble, porque se lanzó, porque la caridad empieza con que tú te lances y yo nos lancemos a hacer algo que quizás alguien no haya hecho antes por una situación. No, pues que los demás lo hagan. Esos son los empáticos, pero que no buscan la caridad realmente. En cuanto le propuse un plazo, ¿qué plazo le habrá dado? Vamos a ver. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Me arrancó dando ya un plan. Ayúdeme hablando con los de todo ese tiempo para que yo cuando vaya, pues, pueda tener seguridad en transportarme, en irme. Y por favor ordena a sus guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas. Empezó a conseguir recursos. A veces nosotros decimos, no, es que yo no tengo cómo, pero él quizás en ese momento ya no tenía, pero ¿qué hizo? Buscó recursos para ayudar a la causa. Tocó puertas de los que sí tenían y se atrevió a pedirlos. ¿Me ayudan? ¿Qué le habrá? El rey pudo haberle dicho, no, espera, te doy el tiempo. Es más, les digo a ellos que te ayuden para que no te pase nada en el camino, pero me estás pidiendo ya mucho, quieres que te dé los recursos de nuestro... Pero no, era tan buen trabajador, era un hombre tan íntegro como nos habló John hace una semana, ¿cierto? Que al rey le dijo, no, yo lo voy a ayudar. Eso es favor de Dios en alguien. Entonces, que me den madera para reparar las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Me pidió poquito, ¿no? Un montón. ¿Pero qué pasó? El rey accedió a mi petición. Yo creo que él lo decía con una alegría. Accedió. Porque Dios estaba actuando a mi favor. ¡Wow! Cuando me presenté ante los gobernantes del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltara su caballería, ¡wow!, y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, ahí ya empiezan los problemas, ¿no? Los envidiosos. Ahí aparecieron Sanbalat, el Horonita y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. Ustedes ya saben la historia, los que la han leído. Ahí empezó un rifirrafe, se dice, ellos intentando, bajo el liderazgo de Nehemías, levantar las murallas y estos dos tratando de sabotear todo el tiempo la obra. Así que Dios nos haya dado su favor no quiere decir que no tengamos oposición, pero una persona que busca la caridad desde el fondo de su corazón con empatía, el Señor lo va a bendecir. Vamos para adelante. Pero hay que hacer las dos. Nos sorprenderemos de las cantidades de cosas que podría Dios hacer en medio de nuestro accionar por un corazón empático que busca la caridad para hacer la obra de Dios. Esto, por ejemplo, que hacemos nosotros y lo que intentamos hacer es literalmente por confianza en que Dios está y que nos va a ayudar por medio de todos ustedes y los que lleguen y que todos podemos ser una mano extendida de Dios en esta tierra para ayudar no solo a que conozcan a Dios, sino que las necesidades de los que lleguen puedan ser suplidas en todas las áreas. Pero eso es un trabajo de todos. ¡Qué locura!, dirían algunos. Pero si el favor de Dios está, tenemos que seguir adelante. Los hombres y las mujeres de Dios son personas que no solo son empáticas, sino caritativas. Vamos a seguir. Y yo apelo a la caridad de ustedes cada día más, porque cada día más les digo, oiga, ¿y qué pasa si hacemos esto? Y ustedes, sí, puedo ayudar en esto, puedo ayudar en aquello. Eso se llama no solo ser empático con ellos de, lo que hacen esos muchachos, los liderazgos de esa iglesia, duro lo que hacen. No, ya ustedes se están volcando y todos estamos siendo más caritativos, pues queremos ayudar para que las cosas avancen. Y eso es algo que está pasando en nuestra congregación. Y eso es una maravilla, pero que tiene que pasar en su casa, en su familia. Ahí más adelante empieza
un montón de situaciones, pero quiero mostrarles algo interesante si usted va al capítulo 7. Ahí ya empieza lo que pasó, pasan un montón de cosas, ya usted más o menos las conoce, pero en el capítulo 7, mire cómo esa caridad ya no solo fue buscando recursos externos, mire cómo el pueblo se impregnó de lo que Nehemías tenía y de esa caridad. Mire Nehemías 7:70, versículo 70. Dice así: algunos jefes de familia entregaron al tesoro donativos para la obra. El gobernador, es decir, Nehemías, entregó al tesoro 8 kilos de oro, 50 tazones y 530 túnicas sacerdotales. Es decir, Nehemías no solo consiguió recursos, sino ahora sacó recursos propios para ayudar. Pero dice, los jefes de la familia entregaron 160 kilos de oro y 1.210 kilos de plata, y el resto del pueblo entregó 170 kilos de oro, 1.100 kilos de plata y 77 túnicas sacerdotales. Es mejor dicho, la caridad y ese espíritu caritativo se regó en toda la población. Jefes de familias, los mismos, el ciudadano común empezó a ayudar. O sea que las cosas estaban, lo que faltaba era ¿qué? Alguien que se pusiera a la 10 y comandara la situación. Y es que muchas cosas no van a pasar hasta que tú, que me estás escuchando, y yo lo hagamos. No, es que la empresa anda mal, no están bien, y sabemos que... No, pero es que ponte la 10 tú y vea, lidéralo. A mí me causa mucha curiosidad cuando hay personas que comentan un montón cómo podrían ser las cosas mejor, pero en vez de decir, venga, yo me pongo la 10 y ayudo a hacerlo. No, deberían hacer esto y deberían hacer aquello y deberían hacer aquello, en vez de ser empáticos y caritativos y venga, yo lo hago. ¿Me entienden? Nehemías no solo se quedó en el análisis de, ¿cómo sería levantar la muralla? ¿Cuántas cosas necesitaríamos? No, él dijo, aquí necesitan es que alguien se mueva y yo me voy a mover. Y él no calculó si lo iba a lograr o no, él no estaba seguro. Cuando él empezó esa obra, ¿estaba seguro que lo iban a lograr? No. Pero él confió de que, o más bien su sentir y su empatía lo llevó a ir, voy a ir hasta donde lleguemos. ¿Y cuál fue el final de la historia? Se levantaron las murallas, a pesar de un montón de enemigos, de saboteo y de cosas, incluso para tratar de aniquilar al propio Nehemías. Dios estuvo en medio de un corazón que se movió y le proveyó incluso todo lo que necesita y contagió, así como contagiamos a los demás de lo malo, con el chisme, la murmuración, la caridad se contagia. Pero la caridad, y escuchen esto, tratar de ayudar a la gente sin agradar al Señor es un acto terrenal y no en el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tú y yo y hasta Pablo Escobar ayudó un montón en esta tierra, ¿o no? Así que la caridad por sí sola no quiere decir que Dios está agradado. La verdadera caridad, la que a Dios le agrada y la que Dios la está contando en tu cuenta bancaria celestial, es la que tú haces siendo su hijo y haciendo su voluntad. Porque yo podría conseguir recursos robando a otros. ¿Estará contento Dios con eso? No. Yo pudiera ir a regalar un montón de cosas a niños, adultos y ancianos, pero estar siendo infiel a mi esposa. ¿Dios estaría agradado de mí como estuvo de Nehemías? No. Yo podría ir a hacer un montón de obra social, pero no tener ni siquiera comunión con Dios, vender mi cuerpo, vivir y practicar pecado, seguir odiando a mis padres, a mi
a esta persona que me hizo, a aquella persona que me hizo. Y yo con un corazón rencoroso, soberbio, lleno de inmoralidad sexual, con envidia, ¿puedo ser caritativo y ayudar? Claro, pero no estoy haciendo nada. Así que la caridad, la verdadera caridad, o la que va a hacer que en el banco celestial tuyo sigan creciendo o siga acrecentándose tu cuenta, es la que haces siendo un hombre y una mujer de Dios cuando nadie te ve. Es decir, siendo íntegro delante de Dios, eso va a producir el respaldo de Dios increíble. Pero si eres caritativo y si eres empático, pero no amas a Dios, eres como un platillo que resuena por fuera, pero está podrido por dentro. Como una olla que se ve limpia por fuera, pero cuando te acercas y ves la olla por dentro, ¿cómo está? Sucia. ¿Se acuerdan lo que le decía el Señor a los líderes del momento? Ustedes son como sepulcros blanqueados. Ustedes parecen ser bonitos, van a las plazas, se veían como personas que amaban al pueblo, caritativos, oraban en público. Wow, todo el mundo decía, wow, mira cómo aman al pueblo, cómo están pendientes. Y por dentro eran unos ladrones, no les importaba realmente nada. Así que la caridad y la empatía superficial existen. De hecho, ve un diciembre a todo lado pobre a ver si no hay un montón de donaciones. ¿Hay? Pero por montones. ¿Estoy diciendo que estén mal las donaciones? No, están bien. Pero ¿cuántos de los que donan tienen el favor de Dios? Esa es la pregunta. ¿Están siendo y acrecentando su billetera y su banca celestial? Nehemías era uno de los que recibió el favor aquí en la tierra, pero también el celestial. Y quedó en los registros bíblicos para nuestro ejemplo. Así que Nehemías fue un hombre empático, pero no se quedó ahí, caritativo. Y llegó a ser una cosa gigante por el pueblo de Dios. Así que Dios nos ayude a eso. Vamos a ponernos de pie y oramos. Y le damos gracias a Dios por eso, porque ya estamos terminando ese proceso de carácter que venimos trabajando y estamos prácticamente cerrando un ciclo donde hemos hablado, analizado, pulido, confrontado nuestra vida en medio de nuestra fe. En teoría, llamado de Dios a servirle. Que Dios nos ayude, no solo a sentir el dolor de los demás, sino a hacer algo por alivianarlo. Y no solo alivianarlo con una hipocresía en nuestro corazón que no sienta de verdad lo que está pasando. Que Dios nos ayude a ambas. Que Dios nos ayude a tener esa conciencia de no solo luchar por los que son descendientes de sangre, sino de luchar por todo aquel que Dios nos ha llamado a luchar, primeramente su pueblo, dice el Señor. Luchen primeramente por el pueblo de Dios, pero también por los demás, pero en primera instancia por el pueblo de Dios. Padre, gracias por lo que pudimos hablar hoy, gracias por los ejemplos y gracias por Nehemías, porque también lo que hizo Nehemías es un registro poderoso y profundo de lo que tú esperas de un hombre y una mujer de Dios. Tú esperas empatía en medio de cualquier circunstancia ajena. Nehemías, al escuchar que su pueblo estaba a merced del enemigo y sin haberlo visto y teniendo una posición de la cual no se sentiría una persona común obligada a sentir ese dolor, pues él vivía casi que como un rey. Tenía sus comidas, tenía su techo, tenía sus comodidades, tenía seguridad, pero Nehemías sintió el peligro de sus compatriotas, sintió el dolor como si fuera propio. Lloró, ayunó y buscó hablarte para que tú le ayudaras, que tuvieras misericordia de su nación
y que le ayudaras a enfrentar con sabiduría un plan para poder conseguir la caridad que necesitaba en ese entonces ese pueblo. Y lo sorprendiste de una manera que nos asombramos. Le diste las agallas para hablarle con humildad, pero también con mucha valentía al mismo rey, de contarle la verdad y de no solo eso, tener las agallas para pedirle su ayuda, hasta financiera. Y tú le concediste el favor delante de los ojos del rey, para que su corazón, tanto empático pero también caritativo, pudiera dar frutos que bendijeran a tantos. Y eso ocurrió. Vimos cómo ocurrió. Ahora Nehemías ya no estaba seguro en el palacio, ahora tenía inseguridad. Ya no tenía el respaldo de un montón de ejércitos, ahora tenía el respaldo de su propio pueblo a quienes trataba de proteger. Se levantaron enemigos contra de él que incluso lo querían atrapar. La envidia de otros se convirtió en la presión para él, pero él no tuvo miedo y se mantuvo hasta el final. Por eso hoy lo recordamos, porque esa es tu voluntad con cada uno de nosotros. Que no solo sienta lo de los demás, sino que actúe en compasión. De hecho, en los últimos tiempos, cuando nos presentemos ante ti, muchos de nosotros te diremos: Padre, ¿y qué hicimos para agradarte tanto como dices? Y tú te responderás: porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando necesité vestido, me cubriste, me proveíste. Cuando estuve en la cárcel, me fuiste a visitar. Cuando estuve enfermo, me ayudaste. Y muchos de nosotros responderemos: pero ¿cuándo hicimos todo eso por ti? Pero tú responderás: pues cada vez que lo hiciste por uno de mis hijos, lo hiciste por mí. Por eso estás aquí, porque aprendiste la caridad. Ayúdanos, Señor, a que eso sea una sorpresa para nosotros en el buen sentido y no un motivo de condenación, porque otros te dirán: pero si nosotros hicimos esto y aquello y entregamos y ayudamos y sacamos incluso demonios y ayudamos a la gente y ayudamos a los pobres. Y tú les responderás: no. Sí, ustedes lo hacían, pero no era para mí, no era buscando la gloria celestial, era buscando la gloria terrenal. Era buscar simplemente saciar algún vacío en tu corazón o querer que otros te vieran. No era para mí, no era para mi gloria. No buscaste realmente que fuera para mi gloria. Por eso no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¡Wow! Era gente que parecía ser caritativosa o caritativa, pero lo hacían no para tu gloria, no buscando esa santidad, no buscando tu presencia. Ayúdanos a entender esa verdad, Señor. Gracias.